Vamos a ver, vamos a darnos una vuelta ahora por allá por Cuba, esa isla del Caribe donde si usted escucha a la cúpula que vive en Bulbo, bueno, escucha acá, ya ese sigue siendo el paraíso comunista. El guará vende la río, 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 el guará. Cuba, estado fallido, pero no lo digo yo, lo dice la fachada misma de Cuba. No lo dice usted, que quizás esté lejos y se diga y se pregunte, es que estaré siendo, porque no sé, no estoy allí, es que estaré siendo radical, es que estaré siendo duro, es que estaré, ¿cómo se dice? Es que estaré emitiendo odio contra mi pueblo, contra sus dirigentes, es que estaré yo equivocado. Bueno, yo no voy a Cuba desde el 2018, puede que esté equivocado, que aquello haya cambiado. No sé, quizás a usted le pasa igual, o quizás usted hace más años que yo que no vaya. Pero mira, en fin, Cuba es esto. Y si pudieran, yo estoy seguro, si pudieran los comunistas, se puede construir un estudio de Hollywood allí y hacer maquetas de las fachadas de La Habana, para mostrárselo a usted, ya ellos lo hubieran hecho. Porque eso fue lo que hicieron durante años. Cuando venían incluso los visitantes extranjeros, lo que hacían era que, ellos llevaban a los visitantes extranjeros a las mejores escuelas, a los mejores hospitales, los hacían pasar por las mejores calles, los hacían transitar por las mejores avenidas, y si por casualidad tenían que ir a Santiago, los hacían coger un avión, porque la autorruta, la autopista nacional, la única que hay en Cuba, se acaba en Santi Espíritus. Y ahora dicen ellos que van a poner 1 o 2 carriles más a la carretera central. Fíjense, a la carretera central, que no es una obra de la revolución, sino que es una obra del Machadato. Imagínense ustedes de cuándo esa carretera da que en Cuba se programó hacer una autopista nacional porque la densidad demográfica del país cambió, aumentó, los negocios, la necesidad de transporte y la necesidad de aliar las ciudades del país para pues tener un mejor comercio, una mejor red de abastecimiento, pues hizo que se creara la autopista nacional, que se ideara la autopista nacional, como en todos los países del mundo, donde verdaderamente pues hay una economía de respeto, donde los gobernantes y los ciudadanos landas, sea los empresarios o los que laboran, pues están interesados en tener buenas vías de acceso. El otro día vimos ya cómo ellos hacen las vías de acceso en Cuba, le llaman carreteras a los terraplenes. Pero es que las grandes ciudades no están diferentes al campo, se están cayendo también. Y señoras y señores, esto es Cuba. Si usted hace 20 años que no va, lléguese hasta las redes. En las redes se ve todo. En las redes usted se entera de todo. No tenga miedo a ser radical, porque los comunistas han tumbado Cuba. De la misma manera que al principio nos reíamos de los memes, hay cosas que, incluso si los cubanos igual se ríen de los derrumbes, hay cosas que sí duelen, hay cosas más crueles, porque usted se dice, ¿qué país nos van a dejar esta gente? Miren acá a Silverio, como nos hace un recuento de la situación de derrumbes, la situación de ruina que vive. Acá en estas imágenes vemos La Habana, en las imágenes que veremos de Silverio Portal, pues veremos La Habana, pero imagine usted que el país entero, el parque inmobiliario cubano, la arquitectura cubana está en el suelo. Está en el suelo, y todavía por Cuba no ha pasado una guerra, y todavía hemos tenido la suerte, o han tenido la suerte los que allí viven, de vivir en un país donde no hay terremotos. Buenos días. No puedo presentar menos en la mañana de hoy. Y mira lo que me encuentro, el Consulado y Virtudes. Mire esta cantidad de escombro, basura, todo esto es epidemia, todo esto es enfermedad,
porque no tienen cómo sacar estas basuras, todos estos escombros al momento de las calles de lo que es de La Habana, de los distintos municipios, porque el régimen está endeudado, porque desde el principio Fidel Castro endeudó al pueblo, estafó a todo el mundo y es la deuda que tenemos por él, y por él ellos siguen manteniendo esto porque es un capo, un ladrón, un estafador, un intrigante de un pueblo. Ha dejado una familia adinerada, pero ha dejado un pueblo empobrecido. Cada día en Cuba se mantiene más el sistema de la pobreza y cada día se incrementa más la necesidad en este pueblo. Como bien ustedes tienen conocimiento al respecto de esta situación crítica y embarazosa que está sucediendo en la isla de Cuba, para mí es mucho más que yo denunciar estas cosas porque vivo en esta isla. Y yo soy un hombre que me gusta la limpieza, pero he nacido en una isla de cochino, una isla tan maravillosa como esta. Hoy por hoy la dictadura cubana tiene este privilegio de vivir este sistema tan cruel y tan duro que han puesto a un pueblo a sufrir las consecuencias. Ya este pueblo vive por vivir, se atiraron a la muerte porque no hay nada más que decirle a este pueblo. Abajo la dictadura, abajo el castrismo, abajo las ideas de la seguridad del Estado indicada por Fidel Castro, que dejó un sistema muy duro y muy crítico que realmente se está viviendo, y yo no tengo más nada que decir al respecto. Abajo la dictadura, ya lo he dicho más de 1.000 millones de veces, lo digo en mi denuncia, pero esto hay que resolverlo de un modo u otro. Ya yo pienso que esto tiene otra manera de ser, porque ya esto ya no tiene más sentido. Abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo los Castro, abajo todo lo que tenga que ver contrario al pueblo de Cuba. Libertad, libertad y libertad. Imagínense ustedes, cualquier adjetivo es poco. No hay maneras de catalogar lo que los comunistas han hecho en Cuba. No hay manera tampoco de decirse que de todo uno se puede reír. No, de todo uno se puede reír porque yo, si me río acá de la desgracia ajena, si me río acá de cómo se ve mi país, también me estaría riendo, no en su cara, pero desde aquí, desde el bello París, con mi bello balcón, de esa señora que está allá atrás parada, en un balcón que pudo haberse caído, incluso mientras estaban filmando. Eso es así, Cuba se está cayendo y el derrumbe. La dictadura no creo que lo vea, no creo que lo vea. Lo ven quizás los dirigentes de base, los que hasta allí tienen que llegar, los que hasta el derrumbe tienen que llegar. Pero tal cual las dictaduras de Europa del Este, de otros tiempos, la dictadura cubana no mira para el pueblo cubano. La dictadura cubana no protege al pueblo cubano, no se interesa por el pueblo cubano. Y el país que nos han dejado es ese país que usted ve. Si usted hace 20, 30 años que usted no va a Cuba y usted dejó una Cuba bella, una Cuba que incluso sí hace 30 años ya todo el mundo se decía esto está malo, pero todavía el paisaje reinante, vamos a decir, lo que usted tenía alrededor vuestro era belleza. Incluso sí, en ciertos barrios de La Habana y en ciertas ciudades muy pobres, aquello comenzó a empobrecerse desde el 1 de enero del 59 mismo, porque yo les digo, ya en la década de los 70 habían derrumbes en La Habana y derrumbes en el país entero y gente que no pudo nunca construir su casa de mampostería. Bueno, en fin, los que no pudieron, ¿por qué creyeron en la revolución? Los que pudieron y se les cayó, ¿por qué creyeron en la revolución? Y los que aún están viviendo en esta situación, bueno, ¿por qué siguen creyendo en la revolución? Este es el problema. La revolución ha callado al pueblo cubano. El pueblo cubano transita libremente, incluso a diario, por esas calles. Ve la ruina en la que vive, el cementerio en el cual vive. Pompeya está mejor cuidada a estas alturas que cualquier ciudad de Cuba. Pompeya está mejor renovada, restaurada a estas alturas hoy mismo que cualquier ciudad de Cuba. Y usted ve esta ciudad en la cual La Habana, que otrora fuera pues la bella capital de Cuba, la bella capital de la perla del Caribe,
No, hoy para nada. Pero sin embargo, los comunistas... ¡Hijo de puta! ¡La resingada tu madre, lo hice! ¡Hijo de puta, maricón! ¡Mi maricón! ¡Comunista pinta, me resingo a ti! ¡Me resingo a ti! ¡Me resingo a ti! ¡Maricón! ¡Comunista pinta, me resingo! Bueno, la imagen del fracaso, esta imagen no la ven los visitantes extranjeros, los visitantes foráneos, estos que se la juegan, que vienen a Cuba sabiendo de que el pueblo vive sumiso, el pueblo vive explotado, el pueblo vive en la miseria total. Sí, porque el 90% de la sociedad cubana vive bajo los índices de miseria. Por mucho que usted no lo crea, por mucho que usted piense que usted se está ganando $1 diario, $2 diarios, incluso $10 diarios, usted vive bajo el índice de miseria. Pero esto, a esta dictadura que, como dije ahorita, no le interesa al pueblo cubano, como mismo lo dijo Silverio y como lo dicen todos, como lo decimos todos, porque viven en un bulbo, quienes ven más o menos los derrumbes, el hambre, la insalubridad, las enfermedades que están acabando, pues son los dirigentes de base, los delegados de base, a estos que mandan allí para decirle a usted nada, para darle respuesta sobre nada, para simple y llanamente intentar calmarlo a usted un poco. Sí, como decía al principio de la muchacha periodista en la emisión del Chucho. Lo único que yo escuchaba que decía era sí. Y bueno, esta misma postura tienen los delegados del Poder Popular, esta misma postura tienen los dirigentes de los partidos municipales y provinciales, los de la policía, todos tienen la misma postura. Es una postura que aparentemente hoy les dijeron, ustedes no se fajen con el pueblo. Bueno, por lo menos repriman, pero mientras no haya riesgo de disturbios, de estallido, ustedes digan que sí, para que nadie pueda acusarnos públicamente de reprimir, para que nadie pueda acusarnos públicamente de tener al pueblo cubano desprotegido. Porque de todas formas nosotros vamos a mostrar, no vamos a mostrar el fracaso en el cual viven los cubanos, no, eso no, nosotros vamos a mostrar esto, el Varadero Gourmet. El Varadero Gourmet, un festival, una feria de gastronomía, de lujo, supuestamente para promover la comida ecológica, qué sé yo, la comida sana, las torpezas que se le puede ocurrir a la dictadura castrista, mientras la ciudadanía cubana no tiene ni siquiera una cucharada de arroz para llevarse a la boca. Pero ellos no. Ustedes ven a mis espaldas, y de todas formas lo puse a mis espaldas porque no me interesa tampoco que sea muy divulgado, porque esto es pura mecánica, mientras usted no puede ni siquiera disfrutar de un buen hotel, ellos sí, el arsenal, la logística, el presupuesto que destinan anualmente al turismo es posiblemente más alto que el PIB cubano, lo es de todas formas, pero es mucho más alto, de todas evidencias, del presupuesto que el gobierno destina a la salud, del presupuesto que el gobierno destina a la educación, del presupuesto que el gobierno destina a la electricidad misma, cubano, a la electricidad misma. Porque los hoteles, aparentemente, estos están insertados en otra línea, en esta otra Cuba, que sí tiene que tener corriente a diario. Los hoteles están insertados en esta otra línea, de aquella otra Cuba, en la cual hay de todo. Bueno, hay de todo y los trabajadores pueden verlo mientras están allí. Quizás alguno que otro logre robarse algo, porque la corrupción en el turismo cubano es enorme, pero más bien la mayoría de las veces ven, pero no tocan. Quizás almuercen, pero no más. Algunos dolaritos que se ganan, mientras pues la gran cúpula prepara para ellos y para los turistas, pues esta Cuba que usted ve a mis espaldas, que se queja a diario de estar bloqueada. Se queja a diario de estar bloqueada, pero que comercia con infinidad de países en el mundo, con casi todos los países del mundo, que envía sus exportaciones a casi todos los países del mundo, que recibe
incluso que reciben comisiones por otro tipo de negocios de muchos países del mundo. Entonces, para ellos sí, para los cubanos no. No, yo no sé, yo no entiendo. Sí, claro, Díaz-Canel, Marrero, todo el mundo. Y ustedes saben, Manuel Marrero, él se prestó para el juego, como siempre, el Goldiflón. Es uno de los que más manda allí en el imperio de la crápula cubana. Bueno, Manuel Marrero llegó a aquel varadero gourmet, anunciándolo todo, proponiéndolo todo, dando su gran vista. Aquello va a avanzar y, señoras y señores, este año Cuba no ha recibido ni un cuarto de los turistas que pensaban a esta misma hora haber ya recibido. No, aquello es una locura. Aquello es una locura. Están creando un país en el cual cada día que pasa el apartheid es mayor, la exclusión es mayor, la diferencia de castas es enorme cada día que pasa. La pobreza es enorme cada día que pasa. Todo avanza hacia el plano negativo. Los índices de manera exponencial descienden. Cuba está en negativo en todo. Incluso la gran potencia médica, el país que tuvo el lujo y tiene el orgullo de decirse nosotros somos la patria de aquel gran médico que se llamó Carlos Finlay, que descubrió después la gente el vector, el contaminante del dengue. Y todavía hoy Cuba se está muriendo de dengue. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue que se murió Finlay? ¿Y cuándo fue que descubrió que el mosquito Aedes aegypti era el agente vector de esta epidemia, de esta plaga que mata, que ha varias veces invadido la isla de Cuba? Varias veces Cuba se ha llenado desde los años 80. Recuerden ustedes que preparando su holocausto, preparando ya su genocidio, en el año 80 nos hicieron creer que había sido pues los Estados Unidos, el Imperio del Norte, quien envió la cosa esta, el dengue, a Cuba. El dengue vino en un vacilo desde los Estados Unidos. No era la desidia, no era la desprotección, no era la ineficacia de la revolución misma que había hecho que en Cuba hubieran focos de mosquito donde quiera, porque tanto en los años 80 como hoy no hay nada para, ¿cómo se dice?, para esterilizar el agua. Tanto en los años 80 como hoy, los baches, los charcos, las malezas, los pantanos, todas las áreas donde pueda desarrollarse el vector del dengue, pues ahí están. Y hoy hay más. Tal parece que cada semana se turnan de provincia en provincia. La semana pasada era Santiago, hace 2 semanas era Santa Clara, ahora es La Habana, mañana será Cienfuegos, pasado será Pinar del Río. El dengue va pasando de provincia en provincia y dejando un estado depresivo en la población que se ajusta a los apagones, que se ajusta a la situación económica, que se ajusta a la separación familiar, que se ajusta a la represión, a los presos políticos. Imagínense ustedes, todo esto hace un amasijo de tendencias negativas que hace que Cuba se esté desmoronando hoy. Entonces, cubano, ¿qué pasa? ¿Por qué no despertamos? Si usted quiere esperar, porque usted pues es tan pendejo que usted desea esperar a que eso se caiga, pues espere. Pero se lo digo yo y se lo estamos diciendo todos. Esto no es más que una vitrina. Lo que usted tiene detrás de mí no es más que una vitrina. El régimen se cae y como todos los grandes regímenes, al final no reconocen la caída. Al final no reconocen el fracaso. Y bueno, pues se siguen pintándole a la comunidad internacional esta gran nación. Siguen pintándole a la comunidad internacional
pues que ellos son capaces de, pues, de absorberlo todo, de ocuparse de todo, y de que cada turista que llegue a Cuba, pues que será recibido, atendido y mimado. Cosa que ni siquiera es real, porque ya el mercado del Caribe está copado, está copado. La República Dominicana y Jamaica se han llevado el turismo del Caribe este año, como ya se lo llevaron el año pasado, y el resto que queda, bueno, ya ustedes saben, está el Gran Cancún ahí para hacerle... Ah, están las Islas Caimán también. O sea que Cuba está rodeada de agua, evidentemente, pero de gente con competencias, de gente que propone calidades, y el turismo caribeño pues se ha mudado y ha dejado Cuba. Y Marrero, después de haber inaugurado la... ¿cómo decimos, Marrero? Después de haber inaugurado la feria esta, la feria gourmet, esta tontería donde fueron a comer, donde incluso lo que presentaron es de la más baja calidad que usted pueda ver. No se piense tampoco que son productos de buena calidad. Bueno, Marrero, después de haber dicho que el país estaba preparado para recibir andanadas, avalanchas, huestes de turistas, y que, bueno, le vamos a mostrar a todos nuestros visitantes la calidad de nuestra cocina, la calidad de nuestras tradiciones culinarias y el sazón que tenemos. Bueno, en fin, tradiciones culinarias, quizás en los hoteles las conservan, porque lo que es en casa del cubano, yo pienso que desde el año 77, más o menos, las tradiciones culinarias se fueron cayendo, hasta que el cubano terminó comiendo arroz y huevo como todo un señor pobre. En fin, Marrero, después de haber salido de allí, tuvo que ir a la televisión a calmar los ánimos, porque quien en realidad está visitando a Cuba es el Aedes aegyptis. Sabemos las dificultades con el combustible, con los recursos, pero tenemos que hacer un esfuerzo, ver las prioridades con el tema de recogida de basura, con el tema fumigación, con el resto de las medidas que están establecidas, porque realmente hoy los peligros principales los tenemos concentrados en el dengue. Y tenemos que, con toda la fuerza, los recursos, las prioridades tienen que estar alrededor del enfrentamiento al dengue. Sabemos las dificultades. Sí, figúrense ustedes. Están luchando contra el dengue hace, no sé, yo les digo, de memoria, que yo sepa, yo tenía 10 años en el año 80 y recuerdo que los Juegos Escolares Nacionales fueron suspendidos. Yo había clasificado por Santi Espíritus para el Campeonato Nacional de Esgrima de la categoría 10-12 y no pude participar. Nadie pudo participar en los Juegos Escolares Nacionales. Fue la primera vez, incluso desde el triunfo de la Revolución, que se suspendieron los Juegos Escolares Nacionales de verano, que se festejaban. Era una gran fiesta de todos los deportistas menores de Cuba, que nos reuníamos todos los veranos para medirnos los unos contra los otros en todos los deportes. Y recuerdo que aquel verano se murieron muchos niños en el verano del 80. Muchos niños, se murieron mayores también, pero se murieron muchos niños. Y ya cuando llegó el mes de julio, creo que una semana y media antes, el Estado anunció que no habría Juegos Escolares Nacionales. Bueno, lo que vivimos de verano fue verdaderamente catastrófico. La calamidad, pues, se la llevábamos en los hombros a diario. Nosotros, como niños inocentes que nos decíamos, ¿por qué son tan malos los americanos? ¿Por qué nos sueltan estas plagas? Sin saber que lo del dengue, a ver, si bien quizás Fidel Castro no lo quiso introducir de manera consciente, como dicen muchos, lo que sí podemos estar seguros es que dejaron que eso ocurriera. Es que dejaron que se desarrollara la plaga de mosquitos y en toda Cuba, quienes recuerden el año 80 precisamente, pues se recordarán la más grande epidemia de dengue que haya brotado en Cuba, porque incluso además de que era, bueno, llegó a ser pandémico incluso, porque habían dos tipos de dengue, creo, si no recuerdo. Creo que el dengue hemorrágico y el dengue epidémico, el dengue hemorrágico, bueno, no sé,
creo que habían dos tipos de dengues, y en uno de los dos, creo que el dengue epidérmico, que era en el cual, sí, me disculpan si me equivoco, si no utilizo los buenos términos, pero es que intento, hacer memoria. Intento hacer memoria, cómo se llamaban, o cómo le decían, cómo ellos denominaban aquellos dos tipos de dengue. Yo sé que había uno que te salía muchas ronchas, una erupción en la piel enorme, y cuando venías a ver, pues estaba lleno, pero este no mataba, este me dio a mí, este no mataba. O sea que terminábamos, a ver, con la piel rasgada por completo, toda rota, sin cremas incluso, pero no nos moríamos. Pero creo que había el dengue hemorrágico, que en el año 80 pues se llevó a cientos de cubanos y sobre todo se llevó a cientos de niños. En fin, Marrero, después de tanta verborrea, allá en Varadero tuvo que virar a La Habana a hablar del dengue. El dengue, ya ustedes saben, el dengue está haciendo su pequeño holocausto allá en Cuba, su pequeño genocidio allá en Cuba, está colmando todo el país. Y va desde oriente hasta occidente, y tengan mucho cuidado los de La Habana, que no se le declare una epidemia de dengue allí, donde ustedes que viven todos ahí bien junticos y en condiciones sanitarias verdaderamente terribles, precarias, que no, tengan mucho cuidado, que no se les desrolle un brote de dengue allí en Cuba. Esto corre riesgo de ser muy, muy peligroso para los cubanos y verdaderamente. Lo peor de todo es que ni siquiera medicamentos hay en los hospitales, y ni siquiera insecticidas o estas cosas que ellos echan para fumigar, para evitar que haya mosquitos en la casa, para evitar que broten los focos de dengue o las larvas en los charcos, en el agua estancada y esas cosas, ni eso tienen. O sea que los cubanos, más que interesarse por el Varadero Gourmet de este año, que no les aportó nada y que francamente fue una gran falta de respeto de la dictadura castrista, los cubanos están preocupados, además de todo lo que usted sabe, por esta gran epidemia de dengue que se los está comiendo por una pata y no saben cómo quitárselo de encima. Esto es terrible, señores. Esto es terrible, 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 señoras, y créame, no hay arreglo. O se cae o la tumbamos. Pero esta situación, si persiste, bueno, dentro de unos meses pues nos encontraremos un país de cadáveres. Eso será Cuba. Tal cual el cadáver de la revolución, pues nos encontraremos la patria llena de cadáveres muertos de dengue. Si no se los llevó el COVID, se los llevará el dengue.